Ok, señores, ya ustedes me hablaron un poco sobre el Prius. Ya vemos ahí en las imágenes más o menos cómo es el carro. Ok. ¿Qué es un vehículo híbrido? Principalmente es un vehículo que tiene dos fuentes de poder o se mueve mediante dos fuentes. En este caso, como ustedes me comentaron antes, va a tener un motor eléctrico y un motor gasolina. Eso es un vehículo híbrido. ¿Qué es un híbrido? Un híbrido es el auto del futuro. Ok, no hablando solo de Prius, sino podemos hablar también de un Honda Insight, Honda Civic híbrido que hay un Nissan Altima híbrido también, hay un Chevrolet Bolt que es híbrido también. La idea es que esto es lo que viene, señores, a sus talleres. Este es el futuro, no solo los vehículos eléctricos, también los vehículos híbridos. Entonces necesitamos tener el conocimiento pertinente para poder reparar un vehículo de esos. Como vemos ahí en la gráfica, desde el año 1999 el Prius se vendió a nivel mundial. Luego hubieron otros tipos de marcas de vehículos híbridos, como lo podemos ver ahí en las pantallas, que día con día la fábrica, ¿verdad?, se está preocupando por introducir este vehículo. En Estados Unidos hay más de 1 millón de vehículos híbridos vendidos. Y como sabemos, importamos gran cantidad de vehículos de Estados Unidos hacia nuestro país. Así que no se asusten, señores, si esto el día de mañana a su taller va a llegar un vehículo híbrido. ¿Por qué es diferente un vehículo híbrido? Ok, como ustedes dijeron, va a tener dos fuentes motrices, pero aparte se comporta diferente de un vehículo convencional. Ok, cuando un vehículo que nosotros tenemos actualmente es más económico, a largas distancias, correcto, cuando hacemos un viaje largo, vamos a velocidad constante, digamos 80 kilómetros por hora. El Prius funciona al revés, es más económico en ciudad. ¿Por qué? Porque principalmente va a trabajar el motor eléctrico y el motor gasolina va a estar desconectado. Esa es la diferencia de un vehículo híbrido. ¿Por qué es diferente un vehículo híbrido? Una de las grandes ventajas del híbrido es que permite aprovechar hasta un 30% la energía que se genera. ¿Cómo es eso? Ok, en un vehículo normal, cuando frenamos, la energía cinética o la energía de calor se desperdicia. En el vehículo híbrido, específicamente en el Prius, a través de los frenos regenerativos, esa energía pasa a cargar las baterías híbridas o la batería del vehículo. Ok, por eso es más provechoso un vehículo, en este caso hablando específicamente del Prius. Ahora sí, vamos a funcionamiento básico. Vamos a tener varios tipos de híbridos. Entre ellos tenemos un híbrido en serie. ¿Qué es un híbrido en serie? Es un sistema en el que el vehículo solo se impulsa con el motor eléctrico. Véanlo aquí. El motor eléctrico es el único que va a impulsar las ruedas. ¿Qué hace el motor mecánico? Aportar energía para el generador, para que pase a cargar la batería híbrida. Entonces tenemos un primer tipo de vehículo híbrido que es en serie. Dice ahí que el Chevrolet Bolt es un híbrido tipo serie. Ahora vamos a ver un poco qué es serie, qué es paralelo. Estamos claros con lo que es un híbrido en serie. Igual va a tener dos motores, un motor mecánico o de combustión interna y un motor eléctrico. Lo que pasa es que la forma como ellos funcionan es diferente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque solo el motor eléctrico va a impulsar las ruedas. Este carro sí permite trabajarlo solo en modo eléctrico. Adicional de que trabaje el motor mecánico, también podemos utilizarlo en modo eléctrico. ¿Qué es un híbrido en paralelo? Es aquel que igual va a tener un motor de combustión interna y va a tener un motor eléctrico. Ambos van a impulsar las ruedas. Por eso se llama que trabajan en paralelo. Ambos van a proveer energía para mover el vehículo. ¿Qué es la diferencia del híbrido paralelo? En el caso, digamos, del Honda Insight, que este es un tipo en paralelo. Ok, que el motor de gasolina nunca se desconecta, siempre va a estar trabajando. ¿Por qué? Porque está conectado en paralelo. Entonces vimos dos tipos, un híbrido en serie y un híbrido en paralelo. Ahora, hablando específicamente del Prius, es un tipo de híbrido tipo serie paralelo. ¿Qué es lo que hace esto? Que combina los puntos fuertes del sistema en serie y el sistema paralelo y los combina. ¿Para qué? Para un mejor aprovechamiento. Igual vamos a tener el motor de combustión interna, igual vamos a tener el motor eléctrico. Ambos
van a impulsar el vehículo. Vean que ambos motores se utilizan para impulsar el vehículo. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es que cuando no se ocupa el motor mecánico, se va a desconectar y el vehículo va a trabajar solo con el motor eléctrico. ¿Para qué? Para un mejor aprovechamiento y bajar el consumo de combustible. Tiene un sistema de separación que es el que activa y desactiva el motor mecánico. Estamos viendo los que son los motores generadores, en este caso, que son los que van a impulsar las ruedas, y tenemos el motor mecánico. Entonces, en este momento tenemos tanto el motor mecánico como el motor eléctrico trabajando ¿para qué? Para impulsar las ruedas. Les comentaba que en este caso vamos a tener el motor de combustión interna y el motor eléctrico para impulsar las dos ruedas. Aquí lo que tenemos es, en este caso, que el vehículo, mediante la computadora de la transmisión, va a determinar qué momento va a operar el motor mecánico y en qué momento va a operar el vehículo solo en motor eléctrico. Ok, ahí vemos algunos tipos de vehículos. En este caso, cuando el vehículo desacelera o frena, la energía, en este caso de desaceleración, se va a aprovechar. ¿Y qué va a pasar? Aparte de frenar el vehículo, lo que va a hacer es que la energía, en este caso se ve el motor generador, ¿verdad? O el motor eléctrico, y ahí es donde va el paso de corriente. ¿Qué es lo que va a hacer el motor generador? Va a utilizar esa energía o esa corriente no solo para impulsar las ruedas, sino ¿para qué? Para cargar la batería eléctrica. Se ve el funcionamiento aquí de las ruedas mediante el aporte de la impulsión. Aquí lo que se ve es como decir la transmisión. Aquí en este punto está la transmisión. No se ve por lo oscuro de la imagen, pero ahí lo que está es la transmisión híbrida. Cuando el vehículo sale a baja velocidad o es impulsado a baja velocidad, únicamente va a trabajar el motor eléctrico. Es decir, el motor mecánico en este momento está desconectado, no está funcionando. Conforme aumentamos la velocidad, digamos que pasamos de 30 km por hora, en ese momento, ¿qué va a hacer el vehículo? Va a activar el motor mecánico. ¿A través de quién lo va a activar? Él va a tener dos generadores, MG1 y MG2. Ahorita vamos a entrar en detalle a eso. ¿Y qué va a hacer? El MG1 es el que va a arrancar el motor mecánico y el MG2 es el que va a pasar a cargar la batería y también va a impulsar las ruedas delanteras. El Prius es 4x2, sí hay vehículos 4x4, algunos Lexus como el RX 450, ese sí es 4x4 y es un híbrido también. Okay. Específicamente el Prius únicamente es tracción delantera. Para comentar y ver un poco y explicar un poco lo que vimos tal vez en el video, vamos a tener nuevamente el motor de combustión o el motor de gasolina. Vamos a tener el motor eléctrico, vamos a tener otro motor que es el generador y en este caso vamos a tener la batería híbrida. Okay. ¿Cómo va a funcionar el vehículo cuando vamos a bajas velocidades? Okay. Vean que en este momento el motor de gasolina está desconectado. ¿Qué es lo que hace el vehículo? A través del motor eléctrico va a impulsar las ruedas. La carga o la energía de la batería va a pasar corriente hacia el motor generador. ¿Para qué? Para que éste tenga energía suficiente e impulse las ruedas. ¿Qué pasa durante la conducción normal? Normal es que vengo, paro, hago una salida fuerte, una salida brusca, luego desarrollo velocidades más de 80 km por hora, etc. Eso es una conducción normal. ¿Qué va a pasar? Se van a alternar tanto el motor eléctrico como el motor a gasolina. ¿Qué quiere decir esto? Que ambos van a funcionar. Cuando la computadora de la transmisión híbrida determine que el motor mecánico necesita ser desconectado, él lo va a desconectar y va a trabajar solo mediante el motor generador o MG2. Cuando la batería híbrida, su carga baja de cierto nivel, ¿qué va a hacer la computadora? Va a decirle a MG1 que conecte el motor gasolina. ¿Para qué? Para que mediante MG1 pase a cargar la batería híbrida. Señores, importante este punto. El motor de gasolina, además de suplir energía al vehículo para desarrollar más fuerza o más velocidad, también va a servir para cargar la batería híbrida. ¿Por qué? Porque ella está supliendo energía al motor eléctrico. Entonces ella necesita cargarse. ¿Qué es la diferencia del Prius de un motor eléctrico?
Ok, que el motor eléctrico necesita conectarse a una fuente externa para coger o tomar electricidad. El Prius no, el Prius utiliza el motor de gasolina. ¿Para qué? Para que pase a cargar la batería híbrida. Sí. Este sistema de híbrido se hace con el sentido de que cuando el carro necesite más potencia, por decir, en puestas y eso, comience a trabajar. Correcto. Eso es lo que llamamos como conducción normal, ¿verdad? Entonces, en cierto momento el motor mecánico va a estar desconectado. De un pronto a otro, la computadora, mediante la aceleración que yo estoy haciendo como conductor, determina que hay que operar el motor mecánico. ¿Para qué? Para impulsar más las ruedas, o sea, darle más torque o más fuerza a las ruedas, ya sea a la hora de subir una pendiente o si voy en una pista para desarrollar más velocidad. Entonces se combina el caballaje no solo del motor eléctrico, sino también se suma al caballaje o los caballos de fuerza del motor mecánico. El motor funciona como generador y también como fuente de energía para el generador y también para la presión. Sí, el caso del motor mecánico, porque el motor mecánico, él no va a ser generador, sino que este MG1, este motor eléctrico, es el que va a activar el motor mecánico. ¿Qué es lo que va a hacer el motor mecánico? Va a suplir de energía, ¿para qué? Para darle más fuerza a las ruedas. Ok. MG1 al activarse, ¿qué va a hacer? Va a pasar corriente hacia la batería híbrida. ¿Para qué? Para cargarlas. Eso es lo que va a hacer MG1. Digamos, con el MG1 se arranca el motor. Sí. ¿Y después para cargar las baterías? MG1 es el que pasa a cargar las baterías a través del motor gasolina. Correcto. Y si él ocupa carga, va a activar el motor de gasolina. Sí. Yo desconozco el motor a gasolina, cuando usted dice que se desactiva, es que se apaga. Se apaga. Se apaga, se desconecta completamente. El motor se apaga completamente. Es como que yo la llave la pusiera en off. Lo apago completamente. El carro sí es automático. Es una transmisión electrónica CVT, o sea, de cambios variables. Sí. ¿En qué momento se da cuenta que la batería se está descargando? ¿O tiene un sistema de aviso? Ok, la pantalla del carro, usted va a ver cómo está funcionando. Entonces la computadora recibe esa señal y también ella determina cuándo va a cargar la batería. Todo lo hace automático, no es que yo tengo que parar y enchufar el vehículo para recargar la batería, no. Recuerden que cuando activa el motor mecánico es para también cargar la batería híbrida. Sí. Una consulta, bueno, me aclaró una de las dudas que tenía, digamos, que el motor se mantenía pasivo, apagado, y usted dice que apagado. Ese cambio brusco de estar en el apagado, digamos, y tener el aceite en el cárter y demás, cuando él se activa, digamos, la vida útil de esos motores, ¿qué tanto es? Porque al activarse de un solo, pues el aceite no anda por todo el motor. Ok, o sea, ok. ¿Cómo hace él para cuidarse en ese sentido? Ok, en ese sentido, el cambio de aceite sí se hace un poco antes. Como usted dice, puede estar arranque, desconecte, arranque y desconecte, el aceite se va a deteriorar más rápido. Pero el aceite igual es de baja viscosidad y va a llegar rápidamente a lubricar las partes del motor. O sea, en eso no se preocupen, porque ya la ingeniería y todo desarrolló el vehículo y en el momento que activa el motor mecánico hay lubricación. Ya excepto que la bomba de aceite esté mala, no va a haber lubricación y el sistema va a entrar de modo de protección y lo desconecta. Sí. Sí. El motor mecánico tiene un generador para sí propio porque el M1 está solo para la batería. Él ocupa tener una corriente para seguir funcionando. Ahí se ve separado, pero el generador que está ahí, que es MG1, es el que activa el motor de gasolina. Lo activa mientras carga la batería. Exacto. ¿Y qué mantiene al motor cargándose? La MG1, igual. Ok. Vamos a pasar a la imagen siguiente para avanzar un poco más. Ok. Durante la aceleración fuerte, que ya lo comentamos, van a estar los dos motores, tanto el motor eléctrico como el motor de gasolina, impulsando las ruedas. En el momento que la carga de la batería baja a cierto nivel, la computadora híbrida reconoce eso. ¿Y qué va a hacer?
va a poner a funcionar parte de la energía del motor a gasolina, va a impulsar MG1, que es el generador. ¿Para qué? Para pasar a cargar la batería híbrida. ¿El motor eléctrico nunca se desconecta? No, nunca. Siempre está trabajando. Durante la desaceleración, ¿qué es lo que pasa? En ese momento la computadora, mediante los sensores de velocidad, detecta que hay un cambio en la velocidad del vehículo. ¿Y qué hace? Entra a funcionar el motor eléctrico como generador. ¿Para qué? Para cargar la batería híbrida. Esto es lo que se conoce como freno regenerativo. ¿Por qué? Porque la energía que se desperdicia en un vehículo normal, aquí se está aprovechando ¿para qué? Para cargar la batería. Entonces esa es la particularidad, o uno de los puntos más fuertes del Prius, que también cuando yo freno pasa a cargar la batería. Él es motor y generador. Él es motor y generador, correcto. Sí. Perdón, dime. En una falla de motor eléctrico, ¿el trabaja el motor? No. El carro se apaga, enciende una luz maestra y aviso y se desconecta por completo. No puede quedarse funcionando solo el motor mecánico. No puede quedarse funcionando solo el motor mecánico. La computadora se encarga de ir las mismas revoluciones, tanto del motor eléctrico como el motor mecánico, porque sabemos que el motor eléctrico es muy rápido, ¿verdad? Entonces, eso se encarga la computadora. Sí, la computadora, digamos, se va a encargar de poner a funcionar el motor mecánico en el momento que lo necesite. Ahora, las revoluciones pueden ser que sean diferentes. Por eso, pueden trabajar juntos los dos. Pueden trabajar juntos aportando energía, pero puede ser que las velocidades sean diferentes. Porque el motor eléctrico va a ser parte de la transmisión híbrida. Entonces va a ser diferente el manejo del motor eléctrico al manejo del motor gasolina. Sí. ¿Cuánto es la vida útil de la batería de... Ok, la fábrica dice toda la vida, sin embargo la garantía que tiene la batería, si no estoy mal, es de 10 años, la batería híbrida. Ok, y digamos, traen baterías para... Sí, de momento, de lo que yo me di cuenta mientras estaba trabajando para Toyota, solo una batería híbrida se cambió. Eso en el modelo, en el primer Prius, que entró en el 99. ¿Por qué se cambió? Porque el vehículo pasó varado 3 años. No lo usaron durante 3 años. Y entonces la batería híbrida sufrió. ¿Por qué? Por no uso. ¿Qué es la particularidad? Y lo vimos en este caso. Mientras el carro se utilice, la batería híbrida se está cargando. Entonces no va a perder carga. Esa es la particularidad. Si yo no uso el carro, sí se va a dañar la batería híbrida. Sí. La batería híbrida cubre es igual lo que esa batería híbrida, aparte de cubrir el motor MG1 y el MG2, es cubrir luces, radio, todo eso. No, el sistema tiene una batería de 12 voltios convencional, nada más que no usa el electrolito, sino que lo que usa es gel, pero esa es la que se va a encargar de activar todo el sistema eléctrico. Vamos a ver un poco la distribución de componentes. Ok, entre la distribución de los componentes vamos a tener un motor mecánico, un motor eléctrico y la batería híbrida. Generalmente en el Prius va atrás, en la cajuela. Ok, vamos a tener un cable que atraviesa todo el largo del vehículo, desde la cajuela hacia el motor. Este cable es de alta tensión. Ok, entonces, ¿cómo lo distingo? Generalmente viene de color naranja. ¿Para qué? Para que sepamos que es alto voltaje. Por eso el manejo de un Prius es un poco diferente de un carro convencional. Ahora, ya sabemos dónde está ubicada la batería híbrida. Ya sabemos dónde está ubicado el motor eléctrico, a la par del motor mecánico. ¿Dónde está la transmisión? Debajo del motor eléctrico.